Bienvenidos para este momento de reflexión que compartimos con ustedes cada día. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el contenido de la primera lectura de la misa de hoy, que nos habla de los acuerdos a los cuales llegaron los apóstoles en su primera reunión que tuvieron en Jerusalén. Tengamos en mente que los discípulos estaban comenzando la predicación, la comunidad cristiana iba creciendo y la procedencia de estos cristianos pues ya no era solamente el pueblo judío, sino que se estaban sumando de otras naciones, de otros pueblos. Entonces surgió un conflicto en que los cristianos de origen judío querían que los que aceptaran la fe en Cristo primero tenían que hacerse judíos y después cristianos. Y había apóstoles que estaban de acuerdo con esa opinión, había apóstoles que no, y entonces decidieron mejor reunirse y llegar a un acuerdo, a una solución a esta discrepancia de ideas que tenían. Entonces en este episodio es en Hechos de los Apóstoles 15, 22 en adelante, nos habla de esos acuerdos que llegaron los apóstoles en esa reunión y dice: después aprobaron los apóstoles y los ancianos con toda la comunidad escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a la comunidad de Antioquía con el apóstol Pablo y Bernabé. Esos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, personajes prominentes entre los hermanos, remitiendo por conducto de ellos una carta que decía: los hermanos apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia, salud a ustedes. Al saber que algunos de los nuestros los han intranquilizado con sus palabras, causando trastorno en sus almas, no habiéndoles dado nosotros tal encargo, determinamos de común acuerdo escoger unos embajadores y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. De esos hombres que han consagrado sus vidas al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les hemos enviado pues a Judas y a Silas, los cuales también les darán de palabra estas mismas instrucciones. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles más cargas que esas que son necesarias, que se abstengan de carnes de animales sacrificadas a los ídolos, de sangre, de carnes ahogadas y de la fornicación. Harán bien si se guardan de esas cosas. Este episodio y esta breve carta que envían con Silas y Judas a la comunidad de Antioquía marca como el resultado de ese primer acuerdo que tuvieron los cristianos. ¿Cuál es la importancia de esa reunión y de esta brevísima carta? Que el mismo origen del cristianismo ya había ciertas costumbres, tradiciones, incluso identidades culturales que tendían a dividirlos. El que ellos se hayan puesto de acuerdo y hayan dicho: esto es lo esencial, esto es lo que debemos conservar y compartir, cuidar en la fe, pues ha puesto en un segundo término otras cosas que, si bien son importantes en cuanto a la cultura, a las costumbres, a las tradiciones, a la forma de vivir la religión de cada grupo, no son esenciales. Y han dicho: sí, tenemos que enfocarnos en lo esencial, en creer que Jesús es el Señor, en creer que Él vino a salvarnos, en creer en su palabra y vivir conforme a lo que Él nos ha enseñado. Por supuesto, había cosas que para los judíos era un choque muy fuerte. Hablamos de carne que se sacrificaba en los templos paganos, hablamos de carnes que eran consideradas impuras según el Antiguo Testamento. Entonces eran cosas que se podían poner de acuerdo entre ellos. Entonces hoy en día el valor de este texto es recordarnos que hay muchas cosas que nos separan, que nos dividen, aún dentro de la comunidad cristiana. Aún en nuestros días, pues la historia, sabemos, nos ha ido poniendo en distintos grupos cristianos. Que no sea ese el espíritu que a ti, que a mí, que nos mueve, el de ver en qué nos diferenciamos y en qué nos señalamos unos a otros, sino que el espíritu de este concilio de Jerusalén, de esta reunión en Jerusalén, fue el buscar
lo que era esencial, lo que era importante para la fe. Y eso es lo que trataron de compartir y de enseñar y de decir, son nuestros hermanos, no son gente extraña, a verse como hermanos. Entonces es una carta muy breve la que escribieron, pero muy importante para la historia de la iglesia, la historia del cristianismo. Termino con esta oración pidiendo por la unidad de los cristianos, que sepamos y recordemos que creemos en el mismo Dios, que creemos en el mismo Jesús, que tenemos la misma fe. Esta oración la rezó el Papa Francisco, entonces en una reunión que tuvo también con otras denominaciones cristianas, buscando y orando siempre por la unidad. Y les invito pues a seguirla y a orar por la unidad. Te adoramos, Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo. Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido. Él nos guiará hacia la unidad. Él es el que nos da el carisma, que hace las diferencias en la iglesia, y también Él nos da la unidad. Envíanos al Espíritu Santo, que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado, que nos dé la memoria de todo lo que Jesús ha dicho. Jesús, Señor, Tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad. Señor, esta iglesia que es tuya no es nuestra. La historia nos ha dividido. Jesús, ayúdanos a ir por el camino de la unidad o por el camino de esta unidad reconciliada. Señor, Tú siempre has hecho todo lo que has prometido. Danos la unidad de todos los cristianos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y nos acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Que tengan una feliz tarde.